A los amigos televidentes de Televicentro Canal 5, Quito, Noticiero El Comercio TV, y a los amables oyentes de Platinum FM y Radio Quito, Noticiero líder en la radio. Este viernes vamos a hablar con el general Paco Moncayo Gallegos, ex comandante de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, líder en la gesta del CENEP en el año 95 y también exalcalde de Quito. Lo hemos invitado dada su amplia experiencia respecto de esta nueva amenaza en la frontera con Colombia, cuando una disidencia de las FARC ha anunciado de nuevo la acción al margen de la ley. ¿Cómo ve esta amenaza, general Moncayo? Buenos días, Miguel, qué gusto estar con usted. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Bueno, esta es una amenaza que viene de mucho tiempo atrás. No ha habido un minuto, ni con la firma de la paz, que para el Ecuador haya sido un alivio en cuanto a la tensión existente en la frontera. Digo esto porque los peores episodios que hemos tenido han sido precisamente después de la firma de la paz. El problema fundamental es que decíamos en nuestra época que el Ecuador limitaba al norte con las FARC. Y no era un decir simplemente, sino que el Estado colombiano no estuvo presente en estas amplias áreas de frontera. Entonces, las FARC y otros movimientos subversivos reemplazaban al Estado. Tenían una estructura, brindaban servicios públicos, cobraban impuestos, daban seguridad. Los colombianos solo hacían las barridas que llamaban. Así era. Fuerzas que estaban para combatir, pero no había presencia del Estado con salud, con educación, con servicios básicos. Bueno, el día que se firmó la paz y replegaron estos 10.000 combatientes, más o menos, quedó un vacío de poder que no fue ocupado como estaba previsto, inclusive en el famoso Plan Victoria, por el Estado colombiano. Pero ¿quién pasó a ocupar el espacio de las FARC? Fueron las organizaciones disidentes que no veían en la desmovilización ventaja alguna. Decían ellos, claro, la cúpula van a ser senadoras, van a ser diputados, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mejor aliarse con el narcotráfico, las bandas delincuenciales, antes que con el Estado. Pero la verdad es que ese momento, con ese vacío de poder, crecen, por ejemplo, los sembríos de coca de una manera enorme. ¿Y dónde crecen? Crecen en las fronteras de Venezuela y mucho más en la frontera con el Ecuador. Es el departamento del Nariño que quintuplica la producción de la coca. Y el departamento de Putumayo. Cuando uno ve un mapa de los sembríos de coca, va a ver que en la frontera con Venezuela y en la frontera con Ecuador, pero especialmente en Tumaco, frente con frente a Esmeraldas, y en Putumayo es donde existe el mayor número de hectáreas sembradas. Ahora, ya los expertos reconocen que el 70% de la droga, que como decimos, ha pasado a quintuplicarse en este periodo, el 70% sale por el Ecuador, sale por los puertos ecuatorianos. ¿Y qué pasó con los controles? Aquí viene un tema que vengo hablando y he hablado en esta misma emisora y hoy para el canal de televisión. No queremos ver o no sabemos lo que hay que hacer. Lo que pasó en este periodo de 10 años es que se desmontó el sistema de seguridad del Estado. Un sistema de seguridad con el que pasamos 2 guerras internacionales. Varios conflictos internos. Por ejemplo, el gran levantamiento indígena y toda la insurrección de los años 80 de Alfaro Vive y otros grupos. Y el país salió indemne. Aquí se firmó una paz, el doctor Borja lo hizo, que tuvo consecuencias positivas. Entonces se desmontó.
Antes había ¿Correa fue permisivo con el narcotráfico? No, eso ya no hay que debatirlo siquiera. Hay libros en los que se expresa con claridad que hubo un acuerdo tácito o explícito para que las FARC puedan operar en la frontera sin ninguna intervención, al menos del lado ecuatoriano. Pero no fue solo por ese tema. Fue porque como no pudo cooptar a las Fuerzas Armadas, tenía que destruirlas, debilitarlas. Y hay muchas formas de debilitar a una institución que felizmente salió relativamente indemne. Ya nadie desconoce que fueron los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas los pilares que evitaron que este país caiga en esa vorágine que está viviendo, por ejemplo, ahora Venezuela. Pero seriamente le afectó a Fuerzas Armadas. Pero por supuesto, y casi esto... destruyó el seguro social. No, eso hay que... Son temas... El tema de armamento y necesidades básicas, fundamentales temas, para defender la soberanía y seguridad territorial. Son temas de los que no se habla. Voy a decir esto. Antes había un Consejo de Seguridad, un secretario del Consejo de Seguridad. El COSENA. El COSENA. Habían direcciones de inteligencia nacional, de movilización nacional, de defensa civil nacional. En fin, desmontaron todo eso. Correa creó un ministerio coordinador para que más o menos asuma esto. Desmontaron el sistema para formar personas especializadas en seguridad, que era el IAEN, y le convirtieron en una universidad en la que se enseñaban cosas que no tenían nada que ver con los fines para los que el IAEN realmente fue creado. Se desmontó todo eso. Crearon un ministerio coordinador que en algo quería reemplazar a esta estructura. Con el pretexto, por supuesto, de que era una estructura impuesta por los yanquis, por el imperialismo, para oprimir al pueblo, para combatir a los gobiernos progresistas. Este era el cuento que trajeron los españoles, los argentinos, los chilenos que vinieron a asesorar para la Constitución y para la Ley de Seguridad. Bueno, lo cierto es que ahora, como había que disminuir el Estado, borraron el Ministerio Coordinador, pues. O sea, hay un vacío de planificación político-estratégica de la seguridad, de conducción. En esas condiciones, ¿cómo enfrentamos lo de la frontera norte en condiciones debilitadas? Es que no es solo eso, ¿no? Si observamos, los problemas de seguridad nos saltan todos los días. Lo que ya nos pasó con nuestros periodistas que fueron vilmente asesinados, lo que ha pasado en las cárceles, lo que sucede con nuestra sociedad, lo que estamos viendo gracias a Ecuavisa, que sucede en el campo, en Manabí, en los ríos, donde la droga se está tomando hasta los sectores campesinos, lo que están provocando es que el Estado actúe como bombero, ¿no? Corre por acá, corre por allá, corre a resolver problemas. ¿En qué país adecuadamente conformado tiene que ir la ministra de Gobierno, la fiscal general, la presidenta del Consejo de la Judicatura a firmar un convenio con la alcaldesa de Guayaquil? Porque están desesperados en Guayaquil por la situación de la seguridad. Pero si entendemos que aquí hay 240 municipios, no es evidente que falta una ley, pues, que diga qué hace el alcalde, qué hace el prefecto, qué hace el ministerio. Hay durmiendo en la Asamblea mi proyecto de ley de seguridad ciudadana 20 años y no se atreven a publicarlo, a tramitarlo. Entonces, en un sistema de seguridad se entiende que hay objetivos, hay diagnósticos, que el sistema es preventivo, previsivo, no hay que esperar a que se produzca el hecho. ¿Cuál es la amenaza real con este anuncio de los disidentes de las FARC para el Ecuador? Bueno, para el Ecuador la amenaza es que ya antes mismo de este hecho, la frontera entre Ecuador y Colombia era zona roja. Si uno ve los anuncios que hace, por ejemplo, Francia para decir zonas a las que no deben ir los franceses, se ve toda la
el área nuestra de Esmeraldas hasta Sucumbíos. Este problema, como digo, no es que es otro problema, es una continuidad de un problema que viene de décadas. El problema real, a mi juicio, es que la paz ha sido boicoteada de lado y lado, desde el poder, desde los sectores de ultraderecha y desde las propias FARC. La verdad es que el señor Iván Márquez no tiene ninguna legitimidad para venir a hablar que cuando el Estado es opresor, el pueblo tiene derecho a sublevarse. Pero ¿cuántos votos sacó el partido de las FARC en las elecciones? Sacó 50,000 votos. O sea, ¿a qué pueblo dicen representar? Y un personaje que estuvo en las negociaciones de la paz en La Habana. Así es. O sea, el problema continúa. ¿Y por qué? Este momento, con los datos que existen, 81 municipios de Colombia están bajo control de las disidencias. Hay 24 organizaciones disidentes. Tenemos todavía el ELN, proceso de paz, de acuerdos de paz también frustrado. Entonces, sabemos que en este grupo la suma de disidentes sobrepasan los 2,000. Si es que llegase a haber una unión de FARC con ELN, si lograsen las FARC concitar el apoyo de las demás disidencias, sabiendo que hoy están metidos los cárteles de México en territorio ecuatoriano y colombiano traficando la droga, este es un problema gravísimo. Digamos, no es un nuevo problema, es un nuevo capítulo de este viejo problema. Y para el Ecuador, hoy el Comercio publica el anuncio que hubo ayer en un acto castrense: Defensa adquirirá equipamiento militar para la frontera norte. ¿Cuánto ayuda esto? Porque uno de los problemas, además de lo que hizo el gobierno anterior de tratar de desinstitucionalizar a Fuerzas Armadas, simplemente se le ha minado en sus capacidades. Así es, las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas tienen que ser recompuestas. Y aquí tengo que explicar algo. Hay personas que no estudian a fondo los temas, no estudian. Entonces mantienen los viejos paradigmas de que esta es una función típicamente policial y esta típicamente militar. Hay escuelas de pensamiento sobre seguridad que han desarrollado ricamente estos temas. En la propia Europa, en el propio concepto estratégico de la OTAN, en la doctrina de España que es tan cercana con nosotros, se reconoce que ya no son conflictos que pueden calificarse como internos o internacionales. Son transnacionales ya. Tan es así que hasta hemos tenido necesidad de un neologismo, de una palabra nueva, para hablar de conflictos intermésticos, internacionales y domésticos. Hablemos de, por ejemplo, Buenos Aires. En primer lugar, sorprende que tengas que mandar 2,000 soldados, porque no se entiende, y esta es la reacción bomberil, ir a apagar el fuego. ¿Cuántos años han estado ahí? Pues, ¿y qué ha hecho el Estado en todo ese periodo? Cuando hablamos de los asesinatos de los periodistas, ¿cuánto tiempo estuvo abandonada la frontera nuestra de Esmeralda por el Estado? Entonces, resulta que en Buenos Aires habían disidencias de las FARC. Claro. ¿Es ese un problema doméstico o internacional? En temas de esta naturaleza. Usted citó, general Moncayo, el acuerdo en Guayaquil. ¿Cómo enfrentar? De un lado la amenaza externa y de otro la inseguridad interna. Bueno, pero quiero poner énfasis en esto. ¿Qué tipo de conflicto es? Todos los aviones del narcotráfico violando la soberanía aérea ecuatoriana, ¿es de policía o es de Fuerzas Armadas? Es de país. Es de país, pues, claro. Entonces tendremos que crear una policía y aviones y todo, porque esto no pueden hacer los militares. Aquí discutiendo los ámbitos de competencia. ¿Qué es el mar territorial?
país. país. Así es. Entonces hay que equipar adecuadamente a las Fuerzas Armadas para estas misiones. Bien, el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar y alcalde de Quito, en la entrevista en el